Esta es una planta de kiwi. Estoy seguro que la reconoces porque sus grandes hojas y su peculiar fruta, ovalada y peluda, la delatan. Pero esta otra planta no lo es, o puede que sí, y es que el desarrollo de la planta es muy similar. La hoja se parece, pero no es igual. El fruto es algo más pequeño, pero también es ovalado, aunque sus colores son diferentes, y su piel tampoco es igual. Es más fina y además no tiene vello. Bueno, pues por fin estamos aquí en la plantación del Cierrón, en Villaviciosa, y la pregunta típica que os estaréis haciendo todos. Adrián, ¿qué diferencia hay entre esta planta, que es un mini kiwi, y el kiwi tradicional de toda la vida? Bueno, ya el propio nombre nos da un indicativo de por dónde van los tiros, y la principal diferencia pues son sus frutos. Cuando hablamos de mini kiwis, además del menor tamaño que tienen estos, siempre se caracterizan por tener una piel lisa, fina y totalmente comestible, es decir, son unos kiwis que no tenemos que pelar y nos podemos comer de un solo bocado. O sea, que es algo así como una uva grande de tamaño, podríamos decir. Algo así para entendernos. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. Laderas del Naranco, pudo suceder que no sea todo artificio, no se haga con dinero, sí con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio. Me dejó la piel, tirarla sería un desperdicio. Y esto es natural, no hay vitamina en las píldoras. Pido racimos de denominación agrícola. Si como yo estás pensando en plantar un kiwi o un mini kiwi en casa, hay una serie de consejos que tienes que tener en cuenta. Y por eso me traigo aquí a un experto para que te expliquemos paso a paso cómo se tiene que plantar y cómo hay que guiar la planta, porque si te fijas, esta crece y se desarrolla por arriba, por la zona aérea. Por aquí arriba te voy a dejar enlazado yo un pequeño vídeo en el que Adrián te explica paso a paso cómo sacar la planta de la maceta y plantarla en el terreno. Pero ¿cómo tiene que ser ese terreno, Adrián? Bueno, pues al final, obviamente el mini kiwi, por un lado, como su primo el kiwi, son lianas y por lo tanto estas plantas necesitan sujetarse en algo, porque si no de manera natural se enredarían y eso no sirve para producir. Por lo tanto, siempre tenemos que tener una estructura. Ventajas la famosa T o doble T. Exactamente, que es la que veis aquí, que es la que se usa en las plantaciones profesionales. El mini kiwi tiene una ventaja y es que las plantas son un poco menos productivas que un kiwi normal y en nuestras casas pues podemos también valernos de un emparrado, una valla. No es necesario hacer estructuras tan robustas como las del kiwi, pero siempre tenemos que tener una estructura. Es importante esto porque tienes que tener en cuenta que la planta cuando es joven no pesa mucho, es ligera, es fina, pero conforme va desarrollando hoja, la masa foliar pesa más, pesa cuando está mojada y sobre todo pesa si haces las cosas bien y carga de fruta, por lo que la estructura tiene que ser una estructura fiable. Normalmente en muchos sitios se hacen de madera, aunque al estar en la intemperie tienen que tener en cuenta que con la humedad la madera se puede dañar, se puede estropear, puede pudrir, por lo que normalmente las estructuras habituales son o de hormigón o de acero galvanizado y pintadas. Exacto. Y al hilo de lo que decías de la masa foliar, como bien has dicho, son plantas que tienen mucha masa foliar. ¿Eso qué significa? Que en verano necesitan riegos más abundantes que, por ejemplo, si lo comparamos con un arándano. Entonces, por ejemplo, todos los que seáis de zonas más cálidas, como puede ser sur de España, zonas mediterráneas, es recomendable ponerlos en una orientación bastante sombreada para no tener que regar tan abundantemente durante todo el verano. Una pregunta que seguro que se está haciendo mucha gente ahora es ¿cómo se hace el riego en el kiwi y en el mini kiwi? ¿Se hacen igual? Porque normalmente cuando tienes una planta sueles regar a suelo, a la raíz, que es donde se alimenta, donde los nutrientes son absorbidos por los pelillos absorbentes de las raíces, pero normalmente en el kiwi la tubería del agua va por arriba. Exactamente, en el kiwi normal, si alguno ha visto una plantación, se usa lo que se llama microaspersión, una tubería elevada con unos goteros que cuelgan en el aire en suspensión y riegan. Pero en el caso del mini kiwi, las raíces son mucho más superficiales que las del kiwi. Podríamos decir que a la hora de cultivarlo y a la hora de regarlo se parece más a un fruto rojo que a un kiwi. Por lo tanto, para el caso del mini kiwi, podemos usar tubería de goteo por el suelo, que es como lo que tenemos aquí, y de esa manera, pues bueno, no hace falta montar esa estructura, esa tubería en suspensión que tú comentas. Y mi pregunta ahora es, Adrián, ¿necesita también esa humedad en el ambiente como necesita el kiwi o esta planta es más resistente que el kiwi tradicional? Sí, no, y depende de las variedades.
tenemos de todo. Hay que matizar un poco. Es verdad que el clima ideal para los kiwis es un poco lo que podríamos decir el clima de Asturias. Zonas húmedas con climas templados. Pero en el caso del mini kiwi es una planta más robusta que el kiwi que todos conocemos y además hay variedades que sí soportan climas cálidos. Entonces es posible prácticamente en cualquier clima de España cultivar este tipo de plantas. O sea que si no lo tienes claro, dudas o has tenido una mala experiencia con el kiwi, el mini kiwi puede ser una buena opción porque es una planta más resistente. Anda, venga, anímate y déjame un comentario sincero. ¿No querrías tener en tu casa una planta como esta capaz de producir unos bombones tan exóticos, dulces y 100% naturales? Yo, con lo goloso que soy, desde luego que sí. Floración del kiwi y del mini kiwi. ¿Qué diferencia hay? Si el fruto y la planta son más pequeños, yo apostaría a decir que la flor también es más pequeña, pero cuéntame algo más. Así es, la flor del mini kiwi es en proporción más pequeña que la del kiwi, si es verdad que las dos son abiertas y, a ver, al final ambos son de la familia Actinidae, entonces tienen bastantes cosas en común, aunque luego, como todo, tiene sus particularidades. En el caso del mini kiwi, y bueno, también pasa con los kiwis, pues las flores no producen néctar, y son flores que son menos atrayentes para las abejas. Por eso seguro que todo el mundo alguna vez ha visto el vídeo en China de un tío rociando con una solución de azúcar las flores. Ese truco me lo conozco. Agua, un poco de azúcar, como si fuera un refresco de verano, lo echas en la pulverizadora, muy bien disuelto para que no se atasque la boquilla, y pulverizas para hacer un poco más apetecible el que se acerque un insecto a la flor y te ayude a trasladar el polen. Anótate ese truco que es interesante, pero cuidado porque el agua y el azúcar también atraen a las moscas y esas no las quieres cerca de la fruta. Exactamente. Por suerte aquí en Asturias hay que decir que tenemos muchos insectos silvestres que ayudan y luego además en las plantaciones profesionales se complementa con abejorros. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la floración del mini kiwi dura muy pocos días. Entonces tenemos que asegurarnos de que el macho que tenemos corresponde con las variedades hembras y que las dos flores van a estar abiertas a la vez. Por eso... Muy importante eso en el cultivo del kiwi, que con diferentes variedades de hembra, que buscas diferentes frutos, diferente sabor, diferente calibre, no todos los machos son compatibles y hay que saber elegir bien. Por eso yo siempre busco un vivero de confianza, alguien que me asesore bien y que me ayude a garantizar la producción. A mí hay una duda que me surge aquí con esto y es ¿qué pasa si tenemos un verano o una temporada como la que estamos teniendo este año, en la que el clima no ayuda mucho y a veces se alarga la floración, otras veces se retrasa? ¿Qué podemos hacer ahí para garantizar que la hembra se poliniza correctamente? Bueno, no es fácil la solución, porque es verdad que ahí estamos un poco atados de manos. Un consejo que suele hacerse, sobre todo en las plantaciones profesionales, es usar 2 o 3 variedades de machos. Para así, cuando no venga el clima todo lo bueno, decir, bueno, al tener 2 o 3 variedades, pues casi seguro que por muy mal que venga, siempre vamos a tener algún macho abierto. La idea la estoy pillando. Alargas la floración del macho al tener diferentes flores que hablen en diferentes etapas y entonces garantizas que la hembra va a tener siempre el polen disponible. Cuando tienes poco terreno, poco espacio y solo tienes que poner una planta macho y una planta hembra porque no tienes sitio para más, ahí tienes que afinar muy bien y buscar un asesor de confianza. Y cuando tienes un espacio disponible y vas a poner pues una extensión grande, o no sé, a partir de, podemos decir, 10, 12 plantas de hembras que te puedan garantizar una cosecha sin llegar a ser una producción extensiva o una producción profesional, pues poner varios machos diferentes nos van a ayudar a garantizar esa producción. La pregunta que seguro se están haciendo ahora algunas de las personas que vean esto es ¿dónde colocamos los machos? Porque normalmente se suele hablar de colocar el macho entre los kiwis en una línea, o se suele hablar de colocar una L y poner en la cabecera de la L el macho. En el caso del mini kiwi, ¿dónde recomendarías tú ponerlo si tenemos una línea como esta o una finca pues con un pequeño espacio en el que vamos a poner una pérgola y una o dos plantas de hembra? Bueno, en el caso del mini kiwi es verdad que no hay que complicarse excesivamente y al final imagínate que tenemos una línea, pues lo que hacemos es colocar los machos equidistantes. Más o menos cada planta, se dice que cada planta de mini kiwi macho puede polinizar de 5 a 6 hembras. Planta se refiere con un tamaño medio como este. Obviamente se pueden hacer más grandes, pero
este es el tamaño medio. Y lo que buscamos siempre... Tamaño medio, hablamos de 1,80 m, casi 2 metros de altura, sí. Una envergadura que puede tener algo más de metro, sí. Metro y medio, 2 metros, y por cada 6 plantas de hembra vamos a poner un macho. Eso. Y más o menos con eso podemos garantizar la producción. Si podemos poner más de diferentes variedades, pues mejor. Sí, es verdad que hay que mencionar que también tenemos un pequeño truco, entre comillas, y es que nosotros una de las variedades, o la variedad que vendemos de macho, es la variedad Wakey. Y Wakey tiene, entre comillas, la ventaja de que prácticamente siempre es capaz de polinizar todas las variedades hembras. Por lo tanto, ahí ya se nos quita un poco ese problema. En plantaciones profesionales, pues bueno, sí es verdad que ya cuando son muy grandes las plantaciones, por encima de 1 hectárea, pues siempre es recomendable combinar 2 o 3 variedades de machos. Pero para nuestra casa, la gente con la variedad Wakey puede estar tranquila. Y por eso me gusta a mí preguntar siempre a un experto, porque te llevas los mejores trucos para tu casa. En la web de El Cierrón puedes encontrar tanto plantas como fruta ecológica recién cosechada, así que si quieres probar estos exóticos y deliciosos bombones naturales, pero no tienes espacio para plantar, puedes comprarlos directamente en diferentes formatos a partir de 250 gramos en adelante. Mi recomendación personal para ti es la caja de kilo, porque además de poder comerlos al natural, en fresco, puedes aprovechar alguno para hacer mermeladas. Ya te digo yo que son sabrosísimas. Ahora bien, si te gusta y tienes sitio, no lo dudes, elige las variedades de planta que más te interesen, tanto machos como hembras, y sigue los consejos que tiene Adrián en su blog para asegurar una buena cosecha. Bueno, qué maravilla. Yo por aquí ya estoy viendo cosas de comer. Así es, aquí tenemos ya unos cuantos racimos. En este caso esta es una variedad con una tonalidad diferente. Por fuera es roja, pero por dentro es amarilla. Es algo peculiar. Oye, pero esta fruta es más temprana que el kiwi, ¿verdad? Así es, y eso también significa que la floración es más temprana. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las plantas de mini kiwi florecen antes y por lo tanto en zonas donde tenemos riesgos de heladas primaverales sería recomendable proteger estas plantas. Un detalle importante, ¿cómo protegemos la planta de kiwi o de mini kiwi, Adrián? Porque claro, un árbol pequeño o un arbusto lo podemos cubrir con mucha facilidad con una manta térmica, con una malla blanca de esas que nos ayuda a proteger de la helada. Pero en el caso de un kiwi, un mini kiwi que tiene una masa foliar muy grande y que ya es un poco más complicado de manejar, ¿cuál sería el consejo para protegerla del frío? En nuestro caso, ya un poco más enfocado a profesionales, pues lo que se monta es un sistema de riego antiheladas. No sé si se va a llegar a ver en cámara, pero por aquí, por la parte superior, hay una tubería de la que cuelgan unos goteros, un poco parecido al riego que se usa para el kiwi normal, pero en este caso son unos aspersores específicos con una gota específica y un caudal específico para proteger de las heladas. Y cuando hay riesgo de heladas, pues lo que se hace es durante toda la noche se tiene el riego activo. O sea que aumentamos la humedad del ambiente y así evitamos que se llegue a congelar o que llegue a enfriar demasiado la parte que está cercana a la hoja. Exacto. Y de esa manera, pues también las flores no se llegan a dañar por el frío. Yo añado aquí un consejo extra para proteger la raíz del suelo, que es bastante superficial, aunque no es precisamente la que más sufre por el daño de frío, pero si haces un buen acolchado, por ejemplo, con una mezcla de un sustrato que sea rico en nutrientes y le añades un poco de, por ejemplo, del típico acolchado neutro, el de cáñamo, y lo mezclas por encima con una capita de unos 4 o 5 centímetros, también ayudas a que el frío no pase a la parte de abajo, aunque lo importante es que sobreviva la parte de arriba. Y como sabes que yo solo planto para comer, ahora viene la parte que más me gusta de la visita. Te vamos a hablar de las variedades que cosechan en El Cierrón y vamos a hacer una pequeña cata explicándote a qué sabe esta maravilla. Yo lo huelo y me entran unas ganas de probarlo que no me aguanto. Adrián, ¿qué variedades tienes plantadas aquí en la finca? ¿Cuándo se cosechan? ¿Cuándo se comen? Porque no siempre puedes cogerla directamente del árbol y llevártela a la boca, que es lo que he venido a hacer yo aquí. ¿Y qué proceso hay que seguir para disfrutarlo? Y cuéntanos un poquito más, ¿qué variedades tienes? Bueno, aquí sí que hay que explicar un poco para que nadie se lía. En nuestro caso, pues el mini kiwi, una de las, vamos a decir, inconvenientes que tiene es que tiene un periodo de recolección más corto que, por ejemplo, el caso del arándano. Dura menos. Exactamente, es
menos tiempo de recolección y la vida post cosecha es más corta. En nuestro caso hemos combinado 3 variedades con la idea de extender al máximo la recolección y más o menos desde mediados de agosto hasta finales de septiembre estamos recolectando estos mini kiwis. Pero, como bien tú decías, no es como un arándano que vas a la planta, lo coges maduro y lo comes. No. ¿Por qué? Porque si hiciésemos eso con el mini kiwi, al día siguiente ya no serviría, porque ya estaría totalmente pasado. Para saber cuándo debemos recolectar estos mini kiwis, aquí de manera profesional pues tenemos un pequeño aparato que es un refractómetro en donde lo que te dice es los grados de azúcar. Hacemos un muestreo aleatorio de lo más aleatorio posible de una variedad en concreto, que es la que en ese momento le toca la recolección, y cuando los grados de azúcar o grados Brix que se llaman están entre 6,5 y 7, se recolecta. En nuestra casa eso no está Hago sencillo. un pequeño inciso porque hay mucha información aquí. No podemos coger el kiwi directamente de la planta porque si esperamos a que madure del todo, luego va a durar muy poco en casa. Es decir, que lo tendríamos que comer directamente maduro y o se come todo a la vez o se pierde la cosecha. Entonces lo que se suele hacer es cogerlo antes de que llegue al punto óptimo de maduración, cogerlo digamos un poco verde, y cuando pasa eso, porque yo estoy tocando este kiwi ahora y está un poquito duro, pero ¿cómo sé yo si es el momento de hacer el muestreo y empezar a medir, cortando el kiwi, sacando una gota del jugo, cuántos grados Brix tiene, cuánto dulzor tiene esta fruta y cómo sé si me voy a adelantar o llego un poco tarde? ¿Hay alguna pista que puedas darme a través del tacto o de la vista o del olfato para saber si este kiwi está cerca de ese momento? Pues sí, hay un par de trucos que podríamos decir, partiendo de la base Anótatelos. de que obviamente no vas a tener un refractómetro en tu casa. Los 2 trucos son bastante sencillos. El primero sería, cogemos un mini kiwi, lo abrimos a la mitad y si las semillas tienen ya una tonalidad marrón oscura, significa que ya es el momento de recolectarlos. Entonces las semillas nos van a dar una pista de si están tostadas o están maduras. La fruta también lo va a estar. En ese momento también puedes aprovechar y probar, y si está gustoso te lo disfrutas y si no hay que esperar un poco más. Exacto. Y el otro truco es con la vista. Todas las variedades de mini kiwi, o la gran mayoría en general, tienen tonos rojizos o directamente son rojas, bien por fuera y por dentro o solo la pulpa. Entonces, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que es la variedad Génova, es la más temprana de todas, ya ves que algunos frutos, nosotros hemos hecho el muestreo, pero ya ves que coincide que algunos frutos ya empiezan a colorearse de color rojizo. Este es otro de los indicativos que podemos usar para saber si ya las variedades están en el momento de la recolección o no, y es con la vista. Pero con el tacto, como decías, no se recomienda, porque cuando ya están blandos en la planta, ya están demasiado maduros. Qué importante es tener la ayuda de un experto para conocer esos trucos, y qué importante es conocer la variedad y sus características, en este caso esa coloración a la que torna cuando se acerca el momento de la madurez, porque nos da otra pista más de cuándo es el momento óptimo para la recogida. Exacto. Y luego, la otra parte es, digamos, cómo se conserva y cómo hay que conservarlo para luego comerlo. ¿Qué pasa? Cuando lo cogemos de la planta, como tú has dicho, se coge un poco verde. En ese momento no está todo lo dulce que debería. Entonces, el mini kiwi, como los kiwis en verdad, se lleva a nevera. Normalmente en 4, 5, máximo 7 días estaría ya maduro y estará muy dulce. Al final podemos ir probando cada día a ver cómo está, al gusto de cada uno. Bien. Y cada día que pasa se va poniendo más y más dulce, hasta llegar a ser una auténtica golosina. Y aquí quiero compartir yo otro truco contigo, porque este sí que me lo sé, porque de esto controlo bastante. Cuando tienes una fruta en la nevera en casa o en la despensa y quieres acelerar ese proceso de maduración, no quieres esperar tantos días y necesitas probarla antes, puedes utilizar frutas climatéricas como el plátano, como la manzana, que cuando se juntan con otras frutas liberan un pequeño gas que ayudan a que se madure la fruta mucho más rápido. Entonces, si tú colocas un plátano o unas manzanas en el cajón en el que colocas estos kiwis en la nevera, puedes acelerar un poquito el proceso, pero ojo, no te pases, porque si las dejas demasiado tiempo puedes llegar a perder la fruta o puede llegar a deshacerse porque madura mucho y muy rápido. Así es. Y solo un apunte para que la gente esté tranquila: durante este proceso de maduración en nuestras casas, a través de nuestros frigoríficos,
es inevitable que la fruta se vaya arrugando, que la piel se vaya arrugando. Es algo totalmente normal y no os tiene que hacer pensar que la fruta es que se ha puesto mala. No, es totalmente natural y cada día que pasa se irá arrugando un poco más. Y es que es normal porque al final la humedad de la nevera, el frío y ese momento de maduración en el que la fruta se empieza a concentrar, se empieza a retraer un poquito, hace que la piel, que es elástica, pues falle, como acaba fallando toda con los años. Y esto se puede comer así directamente, sin pelar y sin nada, y es un manjar. 100% recomendable. Tanto me ha gustado a mí esta fruta que yo ya he plantado mi primer mini kiwi en casa. Y fíjate, acaba de alcanzar la altura de la estructura. Ya se están formando los brazos principales. Te voy a confesar una cosa, aunque el exceso de calor de estos días ha dañado a algunas de las hojas más grandes y este daño no se recupera ya, tengo total confianza en este cultivo y es que en todas las ramas, en todos los brazos principales de cada tallo se están desarrollando nuevos brotes y es que ya me lo decía Adrián, que este cultivo, esta planta, es más resistente que el kiwi. Yo estoy convencido de que el año que viene te voy a poder enseñar con detalle la floración, tanto la flor del macho como la de la hembra, cómo se poliniza y sobre todo el proceso por el que se desarrolla el fruto. Hasta entonces me voy a tener que conformar con el kiwi normal, el tradicional, pero oye, entre tú y yo, a mí esta fruta me parece que no está nada, pero que nada mal. Yo, 2024, Plaf, LDN, fra. Voy a cantar hasta que llueva y riegue el campo. Voy a cantar porque a este sol ya no la aguanto. Voy a cantar para ver las nubes llorando. Voy a cantar bien alto, laderas del Naranco. Es el Plaf, tío, que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito.